Los planes maestros de arquitectura son un concepto en torno al cual las remodelaciones, ampliaciones o adecuaciones de la infraestructura hospitalaria van de la mano con los estándares de calidad en la atención que se le quieren prestar al paciente. Un ejemplo nacional en Colombia de cómo crear y cómo seguir un plan maestro de arquitectura hospitalaria lo tiene la Fundación Cardioinfantil. Y una de las cosas que llama poderosamente la atención de su plan maestro es que ellos quieren fusionar la infraestructura hospitalaria de toda la institución, una institución de 78.000 metros cuadrados, con ese ciclo de atención al paciente que también debe mezclar al talento humano, al personal de salud que forma parte del talento humano de la atención del paciente y a los equipos biomédicos que soportan esa atención. Sin embargo, a pesar de que este plan maestro pareciera como algo muy rígido, algo que ha demostrado el 2020 es que deben ser dinámicos y que deben ir de la mano con ese hospital que está vivo y que va cambiando sus necesidades en la medida de que la atención del paciente así lo requiere. Para hablar de para qué necesitamos un plan maestro de arquitectura, invitamos a la arquitecta Alma Díaz, jefe de infraestructura de la Fundación Cardioinfantil, con quien queremos discutir un poco acerca de verdaderamente cuál es el trasfondo de este concepto del plan maestro y de cómo ese plan maestro debe ser dinámico y flexible para no perder el norte de lo que la institución quiere lograr en materia de la atención del paciente y que tenga una infraestructura que la soporte y le sirva para ello. Así que si quieres saber para qué necesitamos un plan maestro de arquitectura, no te pierdas este episodio de Energía que Cura, que empieza ya. Alma querida, bienvenida a Energía que Cura. Qué enorme gusto tenerte por acá. Hola Eli, gracias por esta invitación. Me encanta tener este espacio para hablar contigo. No, Alma, para mí es más bien un privilegio tenerlos a ustedes acá. Yo en el episodio anterior de Energía que Cura, estaba echándole un cuento a Marco Felicio y le decía que ustedes, la gente de infraestructura hospitalaria, son gente de colesterol alto, pero porque se la pasan de chicharrón en chicharrón. Y de verdad que tener un espacio con ustedes para mí es súper valioso porque sé lo difícil que es, así que no sabes cuánto te agradezco que estés aquí. Gracias. Sí, eso me dijo mi cardiólogo hace un par de años. Bueno, pero hay que ponerse a dieta, porque imagínate, eso es como un nutricionista gordito. El estrés también sube el colesterol. Sí, sí, el cortisol y todo el cuento, ¿no? Sí. Ay, no. Bueno, Almita, mira, yo cuando pienso en ti y empiezo sobre todo en el papel que juegas dentro de la Fundación Cardioinfantil, una institución que yo respeto muchísimo y que se ha ganado el respeto de todo el sector salud colombiano y latinoamericano incluso, siempre pienso en una frase de cada vez que tenemos la oportunidad de conversar del famoso plan maestro de la Fundación Cardioinfantil. Y como te decía hace unos minutos antes de que comenzáramos oficialmente este tema, el plan maestro suena como algo muy grande, ¿cierto? Y quizás algo muy difícil de digerir, algo en lo que quizás representa un reto de tal magnitud que muchas instituciones no se le miden a hacer eso. Y por eso es que yo quiero que tú aproveches este espacio para que nos cuentes desde tus palabras qué es un plan maestro de arquitectura y para qué sirve dentro de una institución. Bueno, Eli, un plan maestro es una hoja de ruta. Definitivamente es pensar a largo plazo. Estamos hablando planes de 5, 10, 15 y 20 años. Normalmente las instituciones de salud cuando empiezan con algo muy moderado, muy chiquito. Así nació nuestra institución desde el año 86. Desde el año 72 empezaron los doctores Reinaldo Cabrera y Camilo como a empezar a tener ese sueño, y ellos nunca se imaginaron que íbamos a llegar a tener una institución que es la número uno en Colombia a nivel de cardiología, y que actualmente tiene una infraestructura de 10 torres en casi 80.000 metros cuadrados. Ellos empezaron en un consultorio con el sueño de cubrir, digamos, esas necesidades para los pacientes pediátricos que no tenían acceso a una salud especializada, y así empezó ese sueño. Entonces, es muy bonito ver cómo ese antes que ellos vivieron y cómo ahora nosotros estamos pensando en ese futuro, bien, llevándolo desde el objetivo principal de su función. Entonces, los hospitales deben crecer de una manera organizada, porque además la infraestructura, la normativa, todo va cambiando a medida que pasa el tiempo, pero siempre va a haber unas ejes, digamos, para el diseño hospitalario que son súper claves.
y es una buena zonificación, una interdependencia de los servicios, unas circulaciones separadas. Eso no va a cambiar a medida que pase el tiempo. Digamos que podemos vernos enfrentados a unos retos en infraestructura y tecnología y demás, pero yo conozco hospitales que fueron construidos hace 30 años, como es el hospital de Ecopetrol en Barranca Bermeja, que si tú le haces una modificación a la infraestructura, o sea, la estructura y el esqueleto del edificio da para lo que tú puedas. Entonces, siempre y cuando uno piense de una manera organizada el crecimiento de las instituciones, va a ser mucho más fácil avanzar en el tiempo. Entonces, esto básicamente es una guía que es un documento vivo, porque también las tecnologías y las necesidades de las instituciones van cambiando a través del tiempo. Entonces, debemos ser flexibles a medida que vamos desarrollando ese plan para que se adapte a las necesidades de ese presente inmediato que vamos gestionando con esas como claves principales del diseño. Sí, es que, ¿sabes que cuando yo me lo imagino, la verdad nunca lo he visto, ¿no? Pero cuando yo me lo imagino como una constitución de un país. Es decir, mira, estas son las reglas del juego y nosotros dentro de 5 años tenemos que vernos así, dentro de 10 años tenemos que vernos así y tenemos que, o sea, como unos estatutos que, digamos, obligan al equipo que se encarga de la infraestructura a mantenerse, digamos, apegado a esa visión general que imagínate, o sea, cuando tú me dices que los doctores comenzaron un consultorio, yo siempre recuerdo a un cliente en Venezuela, el doctor Tineo, si me ve, doctor, siempre mi cariño, y el doctor Tineo comenzó con una casita, Alma, una casita, pero una casita. Y yo tuve la oportunidad de estar al lado de ellos cuando una institución cumplió 30 años. Y eran dos manzanas que se conectaban, así como la fundación que cruza la calle. Y yo digo, caramba, qué importante es la visión de una institución de cara a reconocer que va a crecer, ¿no? Y que el paciente va a tener nuevas necesidades que se pueden cumplir con eso. Ahora, hablando ahorita de la Constitución, y que están tan cerca de las elecciones que pasaron en Estados Unidos, sabes que su constitución nació de un comité, ¿no? De un comité donde dicen los fundadores de la República. Pienso que ese comité tiene que ser súper multidisciplinario en una institución de salud si está pensando, por ejemplo, en ese tema del plan maestro. Ahora, Alma, ¿cuáles son las piezas claves que tienen, o sea, cuáles son los indispensables que tienen que formar parte de ese plan maestro para que pueda ser efectivo en el tiempo? Definitivamente esto va de más, o sea, es como transversal, no es jerárquico. Ok. Yo lo veo de la siguiente manera. Los directivos, que son las personas que tienen la visión general del objeto y el objetivo de la institución y que conocen muy bien la dinámica operativa y asistencial, son una pieza muy clave, porque un plan maestro se construye, la infraestructura nace de una necesidad, y en este caso es una necesidad que tiene que llevarse a una proyección en años. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que conocer el portafolio de servicios de la institución, como que también es importante pensar, ok, en este momento estamos prestando estos servicios, en 20 nos vemos haciendo lo mismo, nos vamos a especializar en esto, vamos a abrir más el portafolio, porque esa es como la vitamina y la información y la carnecita para que uno como arquitecto pueda empezar a desarrollar. Adicional a eso, nosotros en Cardio tenemos, por ejemplo, un grupo interdisciplinario. Nosotros contamos con certificación de Joint Commission Ujú. y existe un comité que es la gestión del ambiente físico. Y en ese está habilitación, experiencia del paciente, está hotelería, están servicios generales, arquitectura, ingeniería, está la gerencia, en este caso la gerencia general y ejecutiva es muy importante para ver desde el macro hasta el micro. Ujú. Entonces, no solo sentarse el arquitecto con el médico, es entender un poquito las necesidades en todos los niveles. Digamos, para nosotros, y eso es algo muy chévere de la fundación, que yo he aprendido un montón siendo arquitecto hospitalaria antes del hospital y luego del hospital. Porque cuando tú te vinculas, o sea, cuando tú trabajas desde adentro, entiendes la necesidad del paciente que finalmente es uno de nuestros clientes principales,
uno de los más importantes, pero no el único, porque nosotros tenemos también todo el personal asistencial, tenemos todo el personal de apoyo y entender las necesidades de ellos es muy importante para gestionar una buena infraestructura. Entonces, lo lindo de tener ese punto de vista de varias personas con roles diferentes es que el diseño se alimenta mucho más y sobrepasa el nivel de la norma, sobrepasa lo básico y entonces se conecta con la necesidad de los usuarios finales. Para mí es clave que sea un equipo interdisciplinario. Es que yo no pienso que haya otra manera de hacerlo. Mira que esa visión que tú tienes, la verdad es que yo admiro profundamente. Yo nunca he tenido la oportunidad, y no sé si la tenga, la verdad, de trabajar puertas adentro de la institución. Digamos que pues el Icones y el Team Energymet se pone la camiseta de la institución pensando quizás desde adentro, pero no es lo mismo ponerse la camiseta un día al mes que ponerse la camiseta 24/7, 365. Entonces, yo siento que incluso, Alma, hablando incluso de temas técnicos de facilities, de instalaciones, hay dos visiones, ¿no? La visión del externo y la visión del interno y tratar de alinear esas dos es un reto enorme. Ahora, ese tema de que el cliente interno no es solo el paciente, a mí eso es algo que se me despertó recientemente, tengo que aceptarlo, porque de alguna manera yo no sé por qué mi atención siempre había estado como un poquito sesgada. Pensamos evidentemente en el personal de salud, en que por ejemplo las condiciones de estrés del personal de salud no favorecen a los tiempos de recuperación, cosas por el estilo, pero ya también pensar en ese estar médico de un médico que sale de una cirugía cardiotorácica, que eso puede durar entre 8 y 12 horas, o sea, una fatiga física extenuante. Un doctor que llega a hacer un trasplante a las 3 de la mañana, porque esa hora fue que le llegó el paciente con el órgano a donar. Entonces, obviamente, ese paciente, ese cliente interno es muy importante. Y menos mal, y de verdad que gracias por el comentario, porque sigo subiéndole el volumen a, hey, piensa en ese otro cliente que también es trascendental. Ahora, Alma, este tema, en la primera temporada de Energía que Cura había una pregunta de lecciones de la pandemia. Yo pienso que ya lo que se aprendió, y yo creo que el reto ahora es incorporarlo. Pero algo que sí me quedó a mí muy claro es que la pandemia nos puso en una posición tan incómoda que todos los planes de todo el mundo este año se trastocaron. Total. Todos, o sea, todos. Yo pienso que este año no, o sea, va a ser muy difícil el 31 hacer la lista de deseos del 2021 diciendo, Señor, que no pase nada extraordinario, porque no podemos más. Pero hablando del plan de arquitectura de una institución como que tiene 80.000 metros cuadrados, o sea, no es pequeña en lo absoluto, ¿cómo se trastoca ese plan y cómo se mantiene vigente en la medida de que tienes que tomar decisiones en calientes del día a día a propósito de que el hospital está vivo y que pueden pasar cosas como lo que pasó este año? Sí, total. Pues este año fue todo un reto para la creatividad. Yo creo, y a mí las cosas extremas y complejas me parecen divertidas porque mi mente trabaja más. Entonces, es agotador, no lo puedo negar, pero me Claro, gustan los retos que te ponen al límite. ok. Adaptarnos este año al principio fue muy difícil porque los equipos de trabajo no estaban acostumbrados, o sea, primero el miedo general de tener una pandemia, de que te contagias, de que ir al hospital, de que hay que hacer modificaciones muy rápidamente, adecuaciones y adaptaciones para evitar que pacientes de otras patologías que no fueran esas respiratorias de COVID no tuvieran rutas seguras en el hospital. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que vivimos y cómo lo enlazo con el plan maestro Ok, súper. porque ha sido un aprendizaje impresionante este año, la verdad. Entonces, eso de pensar rápidamente, no, y entonces tenemos que proteger al personal de salud para evitar que se contagien. Mm. ¿Cómo vamos a hacer estos espacios para que ellos se puedan poner correctamente sus CPP, se puedan ver, se puedan validar, donde se los pueda quitar de una manera segura? Porque es todo un protocolo, son un montón de elementos que se deben cubrir para las personas que están en esas zonas que nosotros en el hospital, digamos que agrupamos tanto de hospitalización, unidades de cuidados intensivos y desde las rutas de urgencia para que estuvieran separados y protegidos. Entonces había un personal que estaba expuesto a ese tipo de riesgo, que necesitaba unos cuidados especiales, y otro personal que cuidaba a las personas que tenían esas otras patologías.
Pero ese cuidar al personal era desde la señora del aseo hasta el técnico de ingeniería, hasta el médico, Sí. porque todos interactúan. O sea, imagínate en una habitación donde esté un paciente aislado y se dañó el panel y hay que cambiar el orni de la toma de oxígeno. Tiene que entrar el técnico, luego tiene que entrar la niña de aseo a hacer toda la desinfección. Entonces nos tocaba pensar en cómo cuidar a todo nuestro personal, pues para evitar que haya contagios masivos y pues tener el personal disponible para atender la contingencia. Y también y eso es que todo está amarrado. Mira cómo todo es o Sí, sea, somos como una masita que se mueve en pro del paciente, sí. en pro de la salud. Y también entonces pensar en reconfigurar espacios, pensar en cómo vamos a crecer una unidad de cuidados intensivos en un área de hospitalización y el reto de hacerlo rápido, efectivo, con cuidado, ha sido muy desgastante, pero hemos aprendido muchísimo. Incluso tener un paciente en salas de cirugía con la inyección y extracción, la presión adecuada para evitar que la infección salga y contamine las otras áreas de las salas de cirugía. Entonces, creo que esta pandemia nos enseñó a todos, uno, a que no hay nada seguro. Sí, definitivamente. O sea, definitivamente. Definitivamente. La muerte. Y eso no Sí, es algo que se quiere hablar aquí. Entonces, es lo total. único. La vida se nos puede parar en cualquier momento, sí. Hay que aprender a adaptarnos al cambio, sí, rápidamente. Porque ahí está el éxito de las organizaciones, creo yo. Sí. En ver todos esos factores y ver cómo toman estrategias para salir rápidamente de esto. Pero también nos enseñó a que la infraestructura no está preparada para tener enfermedades infectocontagiosas, Ujú. para atender adecuadamente. No tenemos, digamos, a veces cuando uno diseña un hospital, no piensa en cómo voy a convertir 24 camas de hospitalización en 48 y que me puedan funcionar como una unidad de cuidados intensivos. Claro. No lo piensas. No. Porque No está sobre la mesa. Ni se te no, pasa por la mente. no. Porque entonces tú estás trabajando con lo que te dijeron que tenías que hacer y con el plan médico arquitectónico que te dijeron y con las necesidades de la hora. Ahí es donde enlazamos con el plan maestro. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar a futuro, a largo plazo, a cómo nuestra infraestructura debe ser lo suficientemente flexible para tener este tipo de adaptaciones de una manera rápida, sin que haya, con un hospital vivo, en funcionamiento, primero que todo, porque cuando tú en la pandemia no te puedes dar el lujo de cerrar una unidad con 24 camas. ¿Cómo? No, es que voy a mover esta pared. ¿Para dónde? ¿A Eso tiene que dónde? quedar ahí. Exacto. O sea, lo que tengo que es generar espacio para más pacientes. Entonces yo creo que esta pandemia es una lección impresionante de cómo debemos realmente diseñar de una manera flexible y Ujú. cómo desde las instalaciones, desde las entrañas del hospital, que son para mí, yo siempre que hablo con los médicos les digo como, porque pasarle el lenguaje técnico a un médico es difícil, así como ellos nos hablan y uno queda como no entiendo nada. Y que, ujú. Entonces, Uno entrenándose y que, ujú, vamos a hace investigar qué es poco esto. Hace poco un doctor me decía como, Alma, pero ¿cómo así? Vamos a hacer un corte de energía, pero entonces ¿cómo vamos a funcionar? Pero no sé qué. Dije, doctor, es como cuando le hacen un puente en un corazón, entonces cortan aquí, le ponen otro cablecito, conectan allá y listo. Y después remueves el bypass, doc, así, Ya, tranquilo, así. fresco. Y se restituye el paso sanguíneo, no hay lío, no te Exacto. preocupes. Y no pasa nada, pero tenemos que hacer un cortecito y va a haber una Claro. suspensión aquí, bueno. Pero te decía eso es porque desde las instalaciones tenemos que pensar en ese crecimiento, desde esas venitas que conectan toda la infraestructura que nos da energía, que nos da oxígeno, que nos da aire, que nos da vacío y demás, tenemos que pensar en esos crecimientos y cómo nos adaptamos fácilmente para atender un tipo de pandemia, incluso a nivel distrital y a nivel, digamos, de país. Mira que después de que pasó como la primera crisis en España, bueno, ellos tienen un nombre, pero pues el gobierno, digamos, decidió generar hospitales específicos para tratamiento de enfermedades infectocontagiosas, de manera que toda la red hospitalaria no colapsa, sino simplemente se distribuyen los pacientes
y todos los infectocontagiosos van a una unidad especializada que tiene todos los requisitos normativos para tratar de una manera segura a estos pacientes. Entonces yo creo que, mira, los Astuto, aprendizajes, sí, los astuto, pues. aprendizajes Sí. son impresionantes y yo creo que hay que verlo desde el macro al micro. ¿Cómo va a ser la reorganización de hospitales en Colombia después de esta pandemia? Y cómo dentro de las organizaciones vamos a crecer de una manera organizada e inteligente para estar cubiertos y poder solventar unas futuras colapsos como los que tuvimos este año. Mira, cuando me da mucha risa que hables del tema de las redes técnicas, porque yo pienso que eso, o sea, digamos que es un todo, ¿no? Vamos a suponer que en el caso de la Fundación Carta Infantil o en algunas instituciones se plantearon unas ideas bastante agresivas de uso de espacios disponibles, por ejemplo, como el tema de los parqueaderos, que cada vez que nombraban eso a mí me entraba un frío que recorría toda mi columna vertebral hasta el cuello y quedaba así porque yo decía, ¿cómo tú conviertes eso en hospital? O sea, el hospital es es un ser vivo, como un cuerpo humano por dentro, que tiene órganos, venas, no sé qué. Es como que tú pretendas agarrar de una célula y convertirla en un ser humano. O sea, es complicadísimo hacer eso. Y yo sí pienso que tener un plan, por ejemplo, maestro para estar parado y decir, esto puede pasar en el futuro y vamos a pensar ya, vamos a pararnos dentro de 10 años y no en el 2020 a cuadrar la ampliación X de tal servicio, tiene que tener un valor muy grande de cara, por ejemplo, a las redes técnicas. Por ejemplo, cuando todo el tema de la pandemia empezó, yo me senté con el equipo. Yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros clientes que van a ampliar UCI? ¿Sí? No, pues ingeniería dijo, eso no es posible. Y yo, va a ser posible, quieras lo quieras o no. O sea, vas a tener que buscar la manera de ser posible. Bueno, listo. Vamos a hablar con la gente de biomédica, de hidratación, no sé qué. Cuadremos aquí cuáles pueden ser las peores condiciones. Digámosle a la gente que haga esto o aquello. Pero eso es una contingencia, Alma. Eso no puede permanecer así para toda la vida. Total. Entonces, pensando en eso, yo por ejemplo digo, en el caso por ejemplo de las redes técnicas, o sea, las redes técnicas son unas limitantes. Tú tienes una tubería de gases medicinales, no sé, asociada por ejemplo, no sé, a nitrógeno, oxígeno, vacío, lo que tú quieras. Pero esa persona calculó con su bomba un diámetro que tiene un Total. determinado alcance. Los electricistas decimos, nosotros tenemos esta subestación con esta capacidad instalada que tiene capacidad para aguantar hasta esto. Uno más yo lo veo difícil. Y entonces entran en conflicto como dos cosas, ¿sí? La necesidad, la eventual necesidad, que este año lo demostró, de la atención masiva de pacientes, es una realidad, con las limitantes físicas de la infraestructura. O sea, no sé si ustedes ya han pensado en decir, bueno, vamos a agregar este estatuto en el plan maestro para tener el siguiente criterio que le recomendamos a la gente, no sé, que lo haga, de cara a poder tener como una robustez o una posición ya pensada en torno a estos crecimientos que son abruptos y intempestivos, son súper rápidos. ¿Cómo lo hacen desde ese punto de vista? Claro, total. Mira, yo creo que otra vez de nuevo te voy a hablar de la realidad y me voy para el plan maestro. Sí. Lo primero y lo más importante para la gestión de la infraestructura es tener los datos. Con los datos tú puedes dar información certera. Hubo un momento en que obviamente la subdirección de operaciones clínicas me dijo, Alma, necesitamos crecer y convertir esto en UCI intensiva, UCI intermedia, necesitamos conectar tantos ventiladores mecánicos. Ok, voy a masticarlo. Vamos a calmarnos. Voy a masticarlo. Lo primero que hay que tener es los datos a la mano. Afortunadamente, mi equipo y nosotros hemos tratado de estructurar esa información porque en un hospital que ha crecido poco a poco, mmm, es difícil tener el control de esa información. Pero entonces, por ejemplo, nosotros hacemos la producción de suministro de aire medicinal en nuestro SAM, que está certificado por el INVIMA. Ujú. Si nosotros no hubiéramos tenido la data de saber exactamente cuál era la capacidad del SAM, cuánto consume un ventilador por punto en UCI y cuánto en hospitalización, no hubiéramos podido, yo no le hubiera podido decir al comité directivo, ok, pueden conectar 25 ventiladores más, no hay más. Ujú. Correcto. Entonces, desde el presente, digamos, es importantísimo tener un mapeo de lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo vamos a crecer. Con oxígeno nos pasó lo mismo. ¿Qué pasa si tenemos un crecimiento del 300%? Ah, ok.
Vamos a ver cuánto estamos consumiendo ahorita, cuándo, ¿Cuál es el, cuál es el básico? O sea, ¿cuál es mi condición normal de operación para yo saber total. hasta dónde puedo dar? Claro. ¿Cuánto consumo en un pico respiratorio normal? Porque nosotros tenemos esa data. Y ok, proyectémoslo 13. Ah, listo, entonces ya el cambio no tiene que venir cada 5 días, sino cada tres. Pero uno se organiza con la información. Ahora, para el futuro, para el plan maestro, ¿qué hay que pensar? Obviamente hay que pensar en un crecimiento programado, tanto digamos subestaciones eléctricas, tanques de oxígeno, los tanques de agua potable. No podemos diseñarlos pensando en la norma que me dice 24 horas. Tengo que proyectarlo en crecimiento sí o sí desde el principio. Normalmente en las instalaciones eléctricas, y eso si tú me corriges porque tienes más experiencia, uno normalmente deja un crecimiento aproximado al 30%, pero ese Correcto. 30% se va en 5 años. Eli, porque uno dice, cambió la tecnología del resonador, vamos a comprar este nuevo, chao. Sobre todo en imágenes diagnósticas, la capacidad eléctrica se consume muy rápido, entonces hay que pensar sí o sí en modulación y crecimiento incluso de las instalaciones técnicas. No, por ejemplo, Alman, el tema ese en lo eléctrico, o sea, un montón de cosas que salen del radar. Ejemplos. Sí, renovación tecnológica. Tú te pones a pensar, por ejemplo, lo que yo le decía a los doctores, un doctor en estos días de unas adecuaciones en cirugía. Doctor, a usted antes no le pedían nada de tomas, o sea, en cirugía, porque literalmente era la habilidad del doctor en una cosa profundamente invasiva en el paciente, hacer una apertura, una cauterización incluso a mano, eso de que usted usara electrobisturí para evitar, no sé, exceso de bote de sangre, o sea, eso no existía hace 20 años, doc. Ahorita usted tiene cualquier cantidad de equipos que aunque los equipos son más eficientes desde el punto de vista puntual, tienen unos comportamientos electrónicos que son cosas que digamos que es muy difícil de ver. Ejemplo, qué sé yo, cambiaron la tecnología del tomógrafo. El tomógrafo es uno de mis equipos favoritos porque es el ejemplo clásico. Un Sí. tomógrafo 16 cortes que yo tenía hace N años. Ahora lo va a cambiar uno de 64 porque ustedes hacen cardíaco. O de Entonces, 120, nosotros tenemos de 124. claro, es que ustedes hacen cardiotorácico, entonces ya en la medida que tienes más cortes, ya ¡pam! El tomógrafo es capaz de tomar o sea, un latido, tal cual. Entonces, en la medida que eso cambia, eso empieza a generar un mugre, por decirlo de alguna manera, un sucio en las redes eléctricas, donde si tú pensabas que a ese ritmo te podías tomar 5 años, te puedes tomar 3, ¿sí? Porque ya todo empieza a cambiar. Entonces, desde el punto de vista técnico, es muy complicado ver el futuro, pero sí hay que tener la vista clara en el futuro y yo pienso que la data es clave, Clave, clave. Sin data clave, estás clave, cero, nada. clave. Mira que todo, o sea, volvemos a lo mismo. Es como saber qué tenemos ahorita y qué esperamos de nuestro futuro para poder proyectarnos, así sea desde el portafolio de servicios hasta prever un poco más la tecnología. Nosotros ahorita vamos a iniciar un proyecto súper chévere que es renovación tecnológica de las 4 salas de intervencionismo, que es nuestro corazón de operaciones Correcto. y entender lo que era los equipos que están instalados, que fueron instalados hace 10 años y las prestaciones que van a tener ahorita todo el equipo asistencial, la tecnología que tú puedes transmitir. Las intervenciones en vivo, puedes hacer consulta con otros hospitales, puedes hacer doble vía, incluso hasta en los temas de datos. Claro. Es, el crecimiento es impresionante y el futuro es impresionante también, o sea, lo que nos espera a nivel de salud en 10 años. Yo creo que nos podemos tomar un café en 10 años y volvemos a hablar del tema, a ver cómo Y nos fue que, con mira, las hace predicciones. 10 años hablamos. Sí, claro, pero es que yo pienso que no hacen falta ni siquiera los 10 años, Alma. Porque tú te pones a ver, digamos que cuando uno se pone a pensar en los retos del día a día, decimos, no, es que hace 2 años, por ejemplo, cuando aplicábamos nada más 2300, teníamos unos criterios. Ahorita con 31, con 31, 3100 Ajá. van a cambiar las reglas del juego en tales y tales criterios. Pero ahorita yo pienso que eso en las manos de la gente dentro del sistema de garantía de calidad en salud, eso también está como obsoleto. Este año llegó para cambiarlo todo. Entonces Ah, hay que replantearse absolutamente todo lo que venimos haciendo. Ahora, Alma, yo tengo una pregunta clave. 3 cosas que cambiaron del plan maestro de arquitectura por COVID. Eso sí me llamaría demasiado la atención. O sea, 3 cosas que dices, mira, esto está mandado a recoger, ahora vamos a hacer estas 3 cosas. yo creo que uno,
pensar que la flexibilización de crecimiento, o sea, de convertir rápidamente una unidad de hospitalización en una unidad de cuidado intensivo intermedio, Ujú. intermedio o intensivo. Segundo, creo que hay que pensar en más espacios de aislamiento para pacientes. O sea, nosotros normativamente casi siempre en una unidad de hospitalización de 24 camas en adelante uno piensa solo en 2 aislados, pero con este tema de contingencia yo creo que hay que entender un poquito incluso en pensar en pabellones completos de aislamiento para personas infectocontagiosas o inmunosuprimidas, depende de la patología, pero sí o sí nos toca empezar a pensar un poco más en ese tipo de patologías a nivel masivo. Creo que también es importante prepararnos en tener separación de rutas para ese tipo de pacientes. O sea, yo como me imagino un hospital ideal con una torre que sea infectocontagiosa. Entonces yo mando a todos para allá y sigo mi operación común y corriente en el resto del hospital con todas las medidas de seguridad. Y otro tema, así que yo, incluso para las salas de cirugía, perdón, porque te digo lo que nos tocó aprender, como de adaptar rápidamente a través de esclusas y de cosas muy, muy rápidas para evitar que haya Contaminación cruzada. una contaminación cruzada porque los sistemas de aire acondicionado no estaban separados en todas las Ujú. salas de cirugía. O sea, nosotros nunca pensábamos en los diseños en tener salas de cirugía especializadas para personas con esas patologías infectocontagiosas. Y otra cosa que sí o sí nos toca es pensar en el crecimiento de la infraestructura a nivel de redes para que las adaptaciones sean mucho más rápidas y se puedan tomar decisiones en el momento. Un tema que puede sonar difícil de escuchar, pero nosotros tuvimos que pensar incluso en ampliar la morgue, las cavas, Claro. porque sí o sí el volumen de pacientes que desafortunadamente se estaba proyectando que iban a morir, pues iba a aumentar. Entonces, incluso pensar en ese crecimiento desde las áreas de disposición de cadáveres. Es que es un tema transversal, no hay manera de evitarlo. Y yo sí pienso que desde el punto de vista de tener una constitución, como le llamo yo a ese tema del plan maestro, de tener una constitución, mira, estas son las reglas del juego, de cómo va a crecer esta institución, incorporar esos temas va a ser muy valioso. Por ejemplo, yo a ese tema de las modificaciones del plan, yo voy a agregar algunas que se me ocurren que son súper valiosas. Por ejemplo, una pelea que tenemos, por decirlo de alguna manera, en las redes técnicas es que siempre hay mucho espacio para la asistencialidad, pero poco espacio para las redes técnicas. Eso es un tema grave porque Sí. significa que en algún momento pasa lo que tú me estás diciendo y me dicen, no, necesitamos alimentar un área que tiene que usar esta circulación. Literalmente no tenemos cómo hacerlo. Entonces, obviamente esas redes técnicas muchas veces son como la fea de la fiesta porque es la que nadie quiere, con la que nadie Yo se quiere meter. sé. Es horrible. No, es que necesito todo esto para la subestación. No, 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 no. Porque aquí se para el doctor A, el doctor B, el doctor C, y yo lo siento, pero yo no sé dónde va a meter eso. Yo, bueno, no sé, será que lo ponga a levitar, qué sé yo. pero, pero ese tema de no caber es súper delicado. Es delicado. Eh, dentro, por ejemplo, dentro de mis casos de experiencia cercanos, por ejemplo, ese cliente que yo te digo que era una cosita así, y llegó a ser 2 manzanas. Fue horrible cuando le dijimos es momento de renovar la subestación porque su capacidad instalada no da. No, ¿cómo así? Tiene que salir de servicio de urgencia, tiene que moverlo para acá. No, o sea, caos. Caos porque Colapsa. en el momento, claro, porque al momento de la mesa de trabajo quizás se dijo, mira, no, lo ideal sería disponer de tal espacio. No, ¿cómo así? No, 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 no. Y eso es una discusión que quizás contigo como arquitecto sea más fácil tener porque tú eres la que tiene que torear ese problema cuando llega, pero de cara a, por ejemplo, un arquitecto proyectista que él tiene que ver cómo hacer que su rompecabezas cuadre, no es tan sencillo. Eso yo No, pienso que es uno. Lo segundo, el tema de los datos. O sea, tengo una guerra, por ejemplo, que a veces le digo, pero pongamos este medidor que es fijo y yo se lo administro por internet y lo va a tener una data y una proyección. No lo necesito, no, no, ya va, es que sí lo necesita. Lo que pasa es que quizás yo estoy siendo muy torpe en la manera de explicarle por qué lo necesita. Entonces, de verdad lo necesita, doctor, créame. claro. Claro, entonces evidentemente eso empieza a formar parte clave. Y lo tercero yo pienso que es, Alma, que la norma
caramba, la norma es como respirar. Después de respirar, usted tiene un montón de funciones biológicas que necesita. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese tema todavía de poner a la gente en un estado mental en el que dice, sí, la norma está bien. No, yo quiero lo normativo. No, es que yo entiendo que usted, es que mínimo es lo normativo. Lo Sí. importante es que usted piense en lo que viene, porque entonces viene el problema de dentro de 2 años, cuando pasan estas cosas, y que le digan a alguien, a Energymet, mira, no, es que no puedo hacer tal o cual cosa porque estamos ceñidos. Y yo, pero es que estamos ceñidos porque usted quería lo normativo, y lo normativo es lo mínimo, entiéndame. O sea, de ahí para allá, no, es que, entonces, eso es una guerra muy difícil y yo pienso que esas tres cosas que tú mencionas, desde el punto de vista de la asistencialidad y desde el punto de vista de lo que podemos aportar en esa infraestructura que está de la puerta hacia adentro y de la puerta hacia afuera, yo pienso que eso es lo que hay que hacer. Entonces, de verdad que yo pienso que con eso la gente se va a ir con una muy buena idea. De verdad que tiene que llegar a la mesa de trabajo de los planes arquitectónicos que ojalá no solamente sean, no sean exclusivos de instituciones tan importantes como la carne infantil, sino que también pueda ser una semilla que se siembre en todo el sector, porque yo pienso que el sistema de salud lo necesita. Si no, vamos a seguir apagando incendios. Y la verdad es que este año demostró que apagar incendios es muy peligroso. Total, total. Estoy totalmente de acuerdo contigo, alineada. Y yo creo que siempre hay que conectarnos con eso, lo que tú dices. O sea, la norma es la base, pero la operación es otra cosa. Y hay que pensar en cómo hacer la operación más fácil, porque digamos, nosotros somos un elemento de soporte para el equipo asistencial. ¿Cómo les hacemos la vida más sencilla a ellos para que su día a día, que es frente al paciente, sea mucho más tranquilo, transparente y ágil? Porque, digamos, una de las preocupaciones que hemos tenido nosotros con todos estos cambios de COVID es, ¿cómo hago para no bloquearles a ellos los servicios? Claro. Que ellos sigan prestando sus servicios y yo paralelamente pueda desarrollar las ampliaciones sin afectarlos. ¿Cómo llegamos a ese punto medio? Entonces yo creo que cuando uno se sienta con el equipo asistencial y le cuenta ese detalle de la operación y cómo se está pensando en un futuro para que ellos no tengan traumatismos, de pronto ahí la conversación puede ser un poquito más flexible, aunque entiendo perfectamente que para ellos es como, vamos a aprovechar los espacios en áreas asistenciales, pero las áreas técnicas son un soporte vital que es una mesita de la pata Sí. para prestar un buen servicio a los pacientes. No, claro. Entonces, bueno, Alma, ese es el trabajo. O sea, yo enamorada de lo que hago, yo claramente veo el amor en lo que tú haces y yo pienso que los que estamos metidos de frente en este tema tenemos el deber para el sector de decirle, venga, pensemos en eso. Ojalá puedan ustedes, si en algún momento hacen alguna publicación o de algunas cosas de eso, pues me encantaría ser vocera de eso. Así que no duden en contactarnos para decir, hey, tengo esta información que quizás le podría ser relevante para el sector en una publicación, una revista, qué sé yo, en un congreso, no sé, algo que sería súper útil porque también yo pienso que, y el objetivo de Energía que Cura digamos que estrechar los espacios de la comunidad, porque la experiencia tuya, la experiencia mía, la experiencia de otro, al final nos puede sumar a todos. Entonces, digamos que estos son unos espacios que decidimos tomar para aportar toda esa energía que cura y que los pacientes y el personal de salud y todos los clientes internos de la institución puedan salir beneficiados. Muchísimas gracias por sumar tanta energía que cura. Gracias, Eli, por la invitación. Me encantan esos espacios. Ojalá lo sigamos así replicando con tu iniciativa que me parece súper chévere. Y no, espero que nos veamos en una próxima ocasión para tomarnos un cafecito. Claro que sí, esto va a pasar, todo va a estar bien. De verdad, Alma, muchísimas gracias y un abrazo grandísimo y toda mi felicitación también en ese liderazgo que tienes de una institución tan importante como es la Cardio y que yo estoy segura de que o sea, ya está cantando victoria en respecto a todos estos temas. Entonces, de verdad, muy agradecida y nos vemos pronto con ese café por medio prometido. Vale, gracias. Chao. Chao. Vaya que los planes maestros de arquitectura nos demuestran lo importante que es tener la planificación general de una infraestructura hospitalaria para atender emergencias como las que vivimos este año. Yo pienso que de la conversación con Alma me quedo con varias cosas que definitivamente deben resonar en la mente de todos los que planificamos arquitectura e infraestructura hospitalaria, que son, primero, tener visión.
Sin visión es imposible saber cuál va a ser el futuro de la infraestructura y podemos tomar decisiones cortoplacistas que van a impedir que se puedan efectuar o que se puedan incorporar servicios nuevos que definitivamente la comunidad de pacientes va a necesitar. La segunda cosa que me queda de la conversación con Alma es que necesitamos datos, porque si no logramos recolectar los datos que nos permitan saber cómo está operando hoy bajo condiciones normales, si se quiere, de operación la infraestructura, es imposible predecir ampliaciones o incluso tomar decisiones rápidas de forma asertiva porque estamos a ciegas ante lo que está pasando al interior de la institución. Y la tercera cosa que recalco y que me quedaré siempre con eso es que la norma es el mínimo indispensable. Y eso es algo que en los últimos episodios de Energía que Cura hemos tratado de ahincar y afincar en ese tema, porque en la medida de que usted le ponga la camisa de fuerza a la norma, de la norma a la infraestructura hospitalaria, va a ser imposible que usted tenga la posibilidad de innovar, de crecer y de ser más efectivo en el servicio que usted quiere prestar. Muchísimas gracias a Alma Díaz por formar parte de este episodio de Energía que Cura y por toda esa energía que cura que nos sumas. Definitivamente roles como el tuyo y posturas como la de la Fundación Cardioinfantil son valiosísimas para el sector, de manera de reconocer qué es lo que hace falta para que podamos atender cada vez mejor a los pacientes y que podamos crear un entorno más amigable a esos clientes internos de la institución, como por ejemplo son el personal de salud y el personal de apoyo, que definitivamente también son vidas humanas que suman muchísimo al resultado final de un paciente que regresa feliz a su casa con su familia. Yo soy Eli Cones y si quieres saber más de este tema en Energía que Cura, no te pierdas los próximos episodios que van a estar tan buenos como este. Suscríbete aquí en el canal y si estás en Google Podcast, Apple Podcast o Spotify o alguna plataforma de podcast, no olvides suscribirte también al canal y estar muy pendiente de los nuevos episodios porque seguramente van a estar tan buenos como este. Si tienes alguna duda o algún comentario, ya lo sabes. Aquí abajo en los comentarios de YouTube, déjanos y estoy segura que Alma estaría encantada de contestarnos. Y si estás escuchándonos solo en una plataforma de podcast, tan simple como escribirnos un correo electrónico al correo en la descripción. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura. Nos vemos pronto.